Hola, con la ayuda del Señor quisiera hablar acerca de 3 pasajes en la palabra de Dios donde encontramos figuras del creyente morando bajo la sombra del Señor. Vamos a ver primero la sombra del Omnipotente en el Salmo 91 como un lugar de refugio. Después, Cantar de los Cantares, capítulo 2, el creyente bajo la sombra del Deseado, un lugar donde encuentra gran satisfacción y deleite. Y finalmente en Isaías capítulo 25 vamos a ver al creyente bajo la sombra del Eterno en un lugar donde puede encontrar así descanso ante el calor abrasador de este mundo en el cual estamos solamente de paso. Vamos a ver entonces primeramente el Salmo 91, un salmo que todos amamos y sabemos de memoria, muchos de nosotros desde nuestra niñez. Dice así desde el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El versículo 4 al principio dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En este salmo encontramos entonces la expresión bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente, como ustedes saben, quiere decir el Todopoderoso, el que no tiene límites a su poder, el que puede hacer todo según el designio de su buena voluntad. Hermana y hermano, ese es un lugar donde el creyente habita confiado. Desde el momento en que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, vinimos a estar en ese lugar tan especial que se llama aquí el abrigo del Altísimo y también se le llama la sombra del Omnipotente. La figura, como decíamos, es como la de un ave. Por eso dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es como un gran ave que extiende sus alas y bajo sus sombras esos polluelos pueden encontrar protección, refugio en medio de todo el peligro que pueda haber allí afuera. Y nosotros, hermanos, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, sabemos que hay tiempos peligrosos, que hay muchas cosas alrededor de nosotros que nos preocupan, y que pensamos en el presente y en el futuro, y muchas veces podemos sentir aflicción. Además de todas las cosas que pasan alrededor de nosotros, seguramente tú también, hermana y hermano, podrás estar pasando por algún momento de alguna prueba o dificultad, y puede haber algo de incertidumbre en tu vida. Quisiera de todo corazón recordarte esto: te encuentras en el lugar más seguro, estás bajo la sombra del que todo lo puede, la sombra del Omnipotente. El Señor que extendió sus brazos allí en la cruz para poder dar su vida por nosotros, Él extiende, como encontramos simbólicamente en este salmo, sus alas para brindar protección. Y si estamos nosotros bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, podemos decir también, como dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermana y hermano, no olvidemos que este mundo es algo pasajero. No estamos aquí para siempre. Y aunque en este mundo podamos tener aflicción, recuerda lo que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Hermana y hermano, el Señor es poderoso para guardarte. Él es poderoso para sostenerte. Y el que comenzó la buena obra entre vosotros, la perfeccionará hasta el fin. Entonces, bajo la sombra del Omnipotente, un lugar de refugio, un lugar de protección bajo sus alas. Pero la segunda escritura que quisiera considerar con ustedes está en el libro del Cantar de los Cantares de Salomón. Y allí, en el capítulo 2 y el versículo 3, leemos estas palabras: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Esta es una expresión muy hermosa en el libro del Cantar de los Cantares. Sabemos que es un poema de amor entre la esposa y el esposo, que se aplica, por supuesto, también a Cristo y la Iglesia. Pero quisiera aplicarlo de una forma individual para ti, hermana, para mí también, para ti, hermano. Porque aquí encontramos algo muy hermoso. El árbol, dice acá, como el manzano entre los árboles silvestres. Los árboles silvestres hablan entonces de como
un bosque donde hay todo tipo de árboles, pero árboles silvestres que no dan ningún fruto, que no son capaces de producir satisfacción, sustento para calmar el hambre y la necesidad de aquellos que se acercan a él. Usted se acuerda, por ejemplo, cuando el Señor, llegando a Jerusalén, encontró aquel árbol de higos, pero era un árbol que no estaba produciendo ningún fruto. No había nada para el Señor allí. Hermanas y hermanos, y así como veíamos en el Salmo 91, bajo las alas de la sombra del Omnipotente para protegernos en este mundo, en este versículo de Cantar de los Cantares, la figura es árboles silvestres que no dan fruto, que no pueden satisfacer, que no pueden dar nada de provecho para el creyente en este mundo. Esas son las cosas del mundo. Esos árboles silvestres, estériles, inútiles, que nunca nos pueden satisfacer por completo. Y la esposa está diciendo, mi amado es como aquel árbol de manzano entre esos árboles silvestres. Imagínense a alguien caminando por un bosque, tratando de hallar algo que pueda darle sustento, que le pueda satisfacer. Me ha pasado en Papúa Nueva Guinea, gracias al Señor, que ando con hermanos que conocen bien la zona, caminando en algún lugar y no se encuentra nada que pueda satisfacernos hasta que llegamos a un lugar apropiado. Pero hermana y hermano, en medio de todo ese mundo estéril está el árbol de manzano, aquí que nos representa al Señor Jesucristo. Hermana, hermano, una vez más, quisiera decirte de todo corazón, no hay nada en el mundo que te pueda satisfacer, que te pueda sostener, que te pueda producir deleite y gozo, como solamente lo podemos encontrar bajo la sombra del deseado. El deseado, mi amado, es el Señor Jesucristo, es el objeto de mi amor. Y quisiera entonces recordarte otra vez, ya que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, no necesitamos ir a ninguno de los árboles silvestres de este mundo que no pueden darnos ninguna satisfacción, porque todo se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Quizás alguien que está siendo tentado a dejar al Señor y a su pueblo está escuchando este mensaje. Quisiéramos decirte de todo corazón, no puedes cometer la locura de cambiar la persona del Señor Jesucristo por los falsos deleites temporales que este mundo ofrece, que nunca te van a satisfacer. En el Señor encontramos todo lo que nuestra alma anhela. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No te dejes engañar por el falso brillo de este mundo. No te dejes arrastrar por cualquier falsa doctrina o enseñanza que te prometa cosas supuestamente mejores, dejando al Señor Jesucristo como el centro y la atracción de tu vida. Él es el amado, Él es el deseado. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Pero la última referencia está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25. Entonces, para ir repasando, en el Salmo 91, la sombra del Omnipotente, un lugar donde se encuentra refugio y protección. En el Cantar de los Cantares, capítulo 2, la sombra del deseado, un lugar de satisfacción, donde encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Pero ahora tenemos Isaías, capítulo 25. Decíamos allí que al principio del capítulo dice, Jehová, tú eres mi Dios, y el nombre de Jehová es el Eterno, el que era, el que es y el que ha de ser por siempre, el que nunca cambia. Y aquí dice entonces el versículo 4, fuiste fortaleza al pobre, y además también fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, pero dice sombra contra el calor. El siguiente versículo habla acerca de una nube, del versículo 5, la segunda parte, como calor debajo de nube. Y esta es la figura tan hermosa, bajo la sombra del Eterno, del que nunca cambia. Las nubes de este mundo son pasajeras. Puede estar usted allá afuera y puede ver una nube que pasa y le da un poco de sombra, pero después se retira. Hay un versículo muy apropiado para esto, lo voy a leer para complementar este versículo de Isaías, está en el Salmo 105 y tiene que ver con el peregrinaje de los hijos de Israel
durante su travesía en el desierto. Dice el versículo 38 del Salmo 105, Egipto se alegró de que salieran cuando dejaron el día siguiente de la noche de la Pascua, porque su terror había caído sobre ellos. Versículo 39, escuche esto con atención. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Sabemos que había una columna de nube que iba delante del pueblo de Israel cuando iba caminando hacia la tierra prometida. Pero este versículo nos muestra que esa nube no solamente era como una columna que iba delante de ellos, sino que también se extendía como una cubierta. ¿Por qué? Porque ellos estaban atravesando el desierto de Sinaí, un desierto muy grande, porque podían estar por varios días bajo el sol impetuoso. Y alguien se puede preguntar, ¿cómo podían sobrevivir ellos bajo ese calor tan abrasador en un desierto donde no había sombra? Aquí está la respuesta en este salmo. Él extendió una nube por cubierta. Volvamos a Isaías capítulo 25. La sombra del Eterno, de Jehová el eterno Dios, el que nunca cambia, y está diciendo, porque ha sido sombra bajo el calor. Hermano, el calor del mundo nos puede agobiar. En el Salmo 91 habla acerca de los peligros, pero aquí habla acerca del agobio, del estrés, de todas las cosas que podemos sentir nosotros en el calor abrasador de este mundo. ¿Dónde vamos a encontrar reposo? ¿Dónde vamos a encontrar algo de sombra para que nos proteja de todo eso? Porque de lo contrario pudiéramos perecer desanimados en el camino. Bajo la sombra del Eterno. Tú fuiste como sombra en contra del calor. Hermanos, otra vez volvemos a la misma aplicación. Desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos venido a disfrutar del privilegio de estar bajo la sombra del Eterno, del que nunca cambia. ¿Cómo vamos a dejar ese lugar? ¿Cómo vamos a tratar de buscar sombra contra el calor del mundo en el mundo mismo, que es el que nos agobia en primer lugar? Por eso la Biblia dice, hijitos míos, ¿ignoráis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermana y hermano, estamos en el mejor lugar, en la mejor posición, bajo la sombra del Señor. Y otra vez, para concluir, recordamos entonces lo que hemos tratado de decir. En el Salmo 91, la sombra del Omnipotente, la figura de aquel ave extendiendo sus alas para dar protección en contra del peligro alrededor. Qué privilegio estar bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Después en Cantares capítulo 2, bajo la sombra del deseado, la figura de un árbol de manzana en medio de un bosque silvestre donde nada puede dar satisfacción. Entonces bajo la sombra del deseado encontramos deleite, encontramos satisfacción que en ningún otro lugar podemos encontrar. Y bajo la sombra del Eterno, en Isaías capítulo 25, encontramos la figura de una nube que nos da así protección en contra del calor abrasador que hay en el desierto de este mundo, mientras vamos en nuestro peregrinaje hacia nuestra morada celestial. Hermanos, gracias al Señor porque estamos bajo su sombra. Que el Señor también les guarde y les ayude a todos y que Él bendiga su palabra.